Bueno, Nicolás, ya está saludado. Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, ahora ya viene tu cafecito. Y también está con nosotros Nicolás Soto. ¿Cómo andás, Nicolás? Buenas, ¿todo bien? Vos sos realizador audiovisual, digamos. Sí. Es una de las formas que te puede arrimar como definición, ¿no? Sí. Lo digo porque no quiero irme de tema, Nico, pero una vez me acuerdo que conversando con Gerardo Caetano, él subrayaba que a mucha gente le llamaba la atención como en Uruguay la pregunta ¿vos qué sos? Se responde con la profesión de uno, ¿no? Sí, y es todo uno un problema. no solo es lo que uno trabaja, ¿no? No, justo qué raro. Me están pasando cosas ¿Qué raras pasa, los últimos Nico? días. A ver. Que el otro día estuve hablando en profundidad con alguien de esto justamente y cómo la gente reduce a las personas a la profesión. Claro. Y en mi caso, inclusive Yo soy profesionalmente. arquitecto, bueno, arquitecto y muchas pues otras yo soy cosas. como artista, soy artista, antropólogo y otras cosas. Es muy difícil o sea, el término de reducción siempre te mutila en algún nivel y a todos nos pasa, ¿no? Es más, ya presento a Leo, pero antes, siempre cito como cuando... Ahora me dicen periodista también, qué sé yo. No sé. Bueno, sí. No tengo problema, pero tío, siempre la necesidad de clasificar, de reducir al otro a una categoría profesional, aparte en el caso de Uruguay. Y después está el otro extremo, que por ejemplo, Carlos Regerman, el escritor y arquitecto, Sí. él dice que yo no soy arquitecto, porque yo estudié arquitectura y fui arquitecto un tiempo, pero hace no sé qué cantidad de tiempo que no hago arquitectura. Que Siempre no soy va a ser el arquitecto Regerman. Él dice, yo no soy El arquitecto, arquitecto fui Regerman. arquitecto en algún tiempo. Entonces, Claro. viste las distintas miradas que sobre un mismo Sí. hecho pueden ocurrir. Y está Es con verdad. nosotros también Leonardo Rodríguez. Buen día, bienvenido, Leo. Buen día, gracias. Bueno, y en todo caso, arrimate lo más que puedas al micro y en todo caso decimos cómo conviene que te presente, teniendo en cuenta Ahí va. Ser humano. este prólogo. Después de este prólogo mucho más complicado. Bien, pero vos sos hombre ¿de qué palo venís? Mi actividad Del profesional, cine, de la... Vengo de la fotografía fija. Perfecto, bien, muy bien. Y cómo este proyecto los encuentra a ustedes, Nicolás y Leonardo, juntos? ¿Cómo es que se da eso? Bueno, cada uno empezó por su lado interesado en la temática y en un momento nos encontramos en el campo de trabajo, nos pusimos a hablar, yo tenía ganas de hacer un audiovisual y Nico estaba empezando también a hacer como registro de video y dijimos vamos a charlar un poco para no pisarnos, como si íbamos a hacer dos cosas distintas que sean complementarias porque no había nada hecho. Y nos juntamos, charlamos y vimos que teníamos mucho más en común que distinto. O sea que los unió la idea, por lo que veo, no es que dos amigotes se juntaron para hacer algo, ¿no? El interés por el tema, y eso estuvo buenísimo porque ya determinó como una dinámica de trabajo interesante, porque cuando nos juntamos ya había muchas cosas que estaban sabidas y que no fue arrancar de cero, sino de una base común y después ponerse de acuerdo y ajustar ciertas ideas, pero ese proceso de juntarnos prácticamente todos los días en un mes fue muy fructífero y fue lo que permitió poder presentar al ICAO, que fue el fondo que aplicamos, presentar para la financiación, digamos. Claro, presentar un tratamiento, o sea, un guión con una ya perspectiva que era bastante clara, aunque obviamente después con el tiempo eso fue mutando. Y esa primera idea que juguemos con la idea en forma... en el mismo momento, en distintos lugares, surgió en ustedes como necesidad de trabajar. ¿Fue variando un poco la idea conforme ustedes empezaron a dialogar entre ustedes? La verdad que no tanto. Ajá. Lo que nos propusimos al principio era que era un tema súper importante a tratar, que había mucho desconocimiento en el imaginario colectivo y que precisábamos justamente hacer algo para que eso deje de pasar de Claro. esta manera. ¿Y la idea cuál era? Uruguay no tiene indios. Claro, Esa la podría ser contradicción la idea entre- fuerza principal, digamos, primaria. Claro, de ir por lo menos en contra, relato, quiero en decir, contra de de ese Uruguay. relato, Ahí claro, va. cuestionar ese relato Exacto. con argumentos sólidos y no pretendiendo dar una verdad, pero sí habilitando un debate Exacto. en otro tono y con más seriedad. Claro, un debate ético sobre todo porque cuando nos fuimos metiendo en la investigación entendimos que había un montón de problemas éticos, si se quiere, dentro de la academia mismo también. Si bien ninguno de los dos somos académicos, Claro. nos basamos bastante para entender la temática porque es bastante compleja. O Yo- sea, nosotros mismos partimos de la idea inicial de que no había indios.
Entonces cuando empezamos a trabajar con los activistas no entendíamos la contradicción, qué estaba pasando. Era esta gente nos está mintiendo en la cara, se están mintiendo ellos mismos, ¿qué está pasando acá? Claro. Y cuando fuimos a la teoría, entendimos que mismo desde la teoría también habían contradicciones y dijimos, esto es fuerte de verdad, acá tenemos que levantar la discusión, ¿no? Estamos con Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, los codirectores de la película El País Sin Indios. Y bueno, y en ese contexto, Nicolás, nosotros somos de edades parecidas. Sí. Yo nací en el 65 y vos por ahí también, ¿no? Soy más joven. Sos un poco más joven, gracias. Es igual muy notorio. Sí, claro. Pero vos vas a ir a Venecia antes que yo, entonces Sí. Ahí te sacaré alguna distancia. La muerte en Venecia. Ahí está. A propósito, Qué libro. yo recuerdo que en el Mundialito del 80, que en realidad el Mundialito del 80, ¿se acuerdan saben del Mundialito del 80? Que se juntaron No. los campeones del mundo. No. Yo sé, pero no me acuerdo porque no había nacido. Que sepan. Claro, está, sí, no habían sí, nacido. sí, no, pero yo sé que No habían la nacido, Cruzada qué Libertadora, yo increíble. la sé de la Cruzada Libertadora y créanme que yo no estaba ahí. Entonces, hago un paréntesis, no lo voy a nombrar. Una vez, por suerte, algunas cosas han cambiado. Con un ex ministro, en un momento donde ya instalada la democracia, el sistema político uruguayo se había empeñado en desconocer el asunto de los detenidos desaparecidos. Ahí ¿Vos va. lo recordás, Sí, no? claro. Desconocerlos de la peor manera que se puede desconocer algo, y era simplemente no hablando del asunto, ¿no? No se hablaba. Entonces cuando en cierto momento histórico se empezó, aún vigente la ley de caducidad, que igual incluía el artículo 4, y todo aquello, podían investigar eso. que la ley mandataba a investigar Exactamente. justamente el destino de los detenidos desaparecidos. Bueno, me acuerdo que yo a un secretario de Estado vinculado al tema le dije, pero a usted no le parece que ese es un tema que aún sigue causando la cosa más mínima, más suave, más básica, ¿no? ¿A usted no le parece que ese es un asunto que todavía nos sigue provocando daño a nosotros en la convivencia, que hay personas que necesitan? Me dice, pero usted cómo va a hablar de esos hechos si cuando ocurrieron usted era apenas un niño, me dijo, ¿no? Lo curioso que ese mismo secretario de Estado, minutos antes, había subrayado la habilidad histórica que habían tenido los orientales para salir de los conflictos después de grandes desencuentros, y había citado como ejemplo de eso, la Guerra Grande, donde sin vencidos ni vencedores, ¿no? Pero ministro, usted me acaba de hablar de la Guerra Grande y usted tampoco. Un poco después, claro. ¿No? Entonces, esta es la idea. Mirá que yo no estaba en la Cruzada Libertadora, ¿no? Que quede claro. Pero en el Mundialito yo recuerdo que el logo era un indiecito, una pluma, y la camiseta celeste, y no sé, bueno, es cuestión de entrar a la web. Y me acuerdo haber escuchado voces de los programas deportivos, porque en aquella época no había otra cosa que no fueran programas deportivos, voces diciendo, ¿te das cuenta? Somos el único país de América que no tiene indios y todavía le ponemos un indio al logo, ¿no? Como generando cierta indignación, porque ¿cómo se nos ocurría poner un indio en un país donde no había? ¿Por qué ha sido tan exitoso ese relato, Nicolás, de que Uruguay no tiene indios? Bueno, tiene mucho que ver con... Yo hace muchos años, décadas ya, escribí un texto que se llama La Nación Laica, un libro. Sí. Y ahí lo que hice en ese momento fue tomar todos los textos de escuela entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y cómo la temática indígena era relatada. Y es muy interesante lo que salía de ahí porque... digamos, ahí, que es uno de los espacios de fundación de la mitología nacional, los indígenas habían desaparecido y se habían diluido en la población general a partir de un conjunto de conflictos. O sea, se los planteaba, como se planteó en varios lugares, como un freno al proceso civilizatorio uruguayo. Ajá, pero entonces... O sea, no había la alteridad era tan radical que no había posibilidad, porque, por ejemplo, los mismos textos aparecen los afros, pero aparecen en situación de subordinación o el Estado es paternalista, pero no te dice, bueno, hubo que liquidarlo porque no había más remedio. O sea, la idea de democracia blanca, es decir, una democracia que está construida para ciertos sujetos ciudadanos con características. Por eso
digamos, todo el tema del espacio público democrático también hay que discutirlo y demás. Entonces, ¿qué pasa? No entró jamás en la mitología de la nación. O sea, ingresa como pasado, digamos, que hubo que superar necesariamente por la bravía de los sujetos, porque eran tan bravos, tan guerreros, y ahí vienen todas las cualidades del enemigo. Porque claro, ¿qué pasa? Yo tengo que derrotar, no puedo, el ejemplo es espantoso, pero me hace acordar siempre a, digamos, la sobredimensión de los ejércitos en relación a los grupos guerrilleros de los 70 que parecían, viste, ejércitos paralelos y en realidad eran pequeños grupos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Vos tenés que sobredimensionar a tu enemigo, claro, para justamente enaltecerte. O sea, no es que derrotaron a 3 o 4 bueno, esa ha sido la práctica en general de los estados, claro, ante cualquier cosa que les... Exacto, eran bravíos. Acabamos de ver como hace bien pocas semanas, Piñera va a la gente a la calle y dice esto es una guerra, ellos son un ejército, ¿no? Claro. Y así les dan patabaco, pero claro, bueno, puedes darle patabaco a manifestantes, tiene que ser un ejército organizado, y encima todavía subvencionado, influenciado por Cuba y Venezuela, ¿no? Exactamente. Si cierra perfecto. Bueno, y ahí viene toda la dimensión vampírica de eliminarse a ese otro que significaba un riesgo extremo para vos, pero te apropiás de sus cualidades. Entonces ahí viene todo el tema de la garra charrúa. Y eso no luce como una contradicción, digamos. Y aparte lo blanqueas porque pasa a ser nacional. Es como el candombe. Lo blanqueas porque pasa a ser parte de la mitología nacional. La garra charrúa, la bravía, el uruguayo indómito. Yo no sé esas imágenes a qué corresponde. Pero en todo caso... Yo no veo eso. Pero Nico, en todo caso, a ver, para que un relato, digamos, se vuelva exitoso, más allá del aparato que se tiene que desplegar, tiene que hacer sentido a la gente. Eso, y para que eso ocurra, me imagino, en este caso particular, ahora vamos a ver algo de la película, pero para que esto ocurra, tienen que darse dos cosas. Primero, que el relato que te den, bueno, sea más bien lindo, ¿no? Es decir, sí, luce claro, más lindo ser una república sin indios que con muchos indios, por lo visto. Por algo la gente lo compra. En esa época, no, ahora no, ahora no, el relato cambió, pero digamos, en esa época. Y la otra cosa, en efecto, incluso comparándolo con otras realidades, el porcentaje de supuesta población indígena tiene que ser verdaderamente pequeño, porque claro, si no es algo que vos no podés ocultar, ¿no? Claro. Porque a la población negra, a la población afro, la ves, son claramente identificables. Entonces alguien no puede decir de un momento para el otro, acá no hay negro. Acá no, ¿cómo no? Si mi vecino es negro y voy con él a la escuela. Claro. En el caso de Linda era como más fácil porque se me ocurre. Igual siempre se ha dicho, en Uruguay hay muy pocos negros, es como... Ahora todo ese discurso cambió, obviamente. Igual hay un punto interesante ahí, porque sin embargo en proporción hay mucho más gente de descendencia indígena que afro en Uruguay. Ajá. El tema que es tan grande el grado de invisibilización que parece que no... Apuntaba a esa dirección, claro. Pero es justamente producto de esa invisibilización, esa negación, y a nosotros nos pasaba con Leo cuando estábamos ya en el periodo de desarrollo del proyecto, es como hacer foco, entonces vas por la calle y empezás a reconocer a esa población, claro, que está ahí presente. Pero simplemente hacer foco y empezar a prestar atención. Y claro, no es casualidad. En rasgos, por ejemplo. En rasgos claro, muy marcados, pero no es casualidad que compartan condiciones de, estar en los sectores de servicio, claro, en los sectores más marginados de la ciudad y del interior, ¿no? En las franjas periféricas de los pueblos. Entonces, cuando empezás a ver que ahí está la población, es como hacer foco en una realidad que estaba fuera de foco todo este tiempo. Todos estos asuntos que ustedes nos están comentando, ¿llegaron a esos frutos de la investigación hacia la película o partieron de esa baldosa, digamos? Bueno, fue parte de la... Arrímate al micro, no te olvides, Leo. No, mismo en la misma búsqueda fuimos identificando eso, que hay mucho más de lo que creímos inicialmente. Descendientes, que no quiere decir que sean indígenas, que eso es toda otra discusión. Claro. Pero descendientes, o sea, personas con sangre indígena hay un montón. Con rasgos indígenas hay un montón. Claro, de ahí a que ellos mismos se reconozcan a sí mismos como parte de esa historia ya es totalmente otro tema, como decía Leo. O de un grupo específico, ponele, porque en realidad hay identificaciones con algunos grupos indígenas y con otros no. Aunque es curioso, porque dentro del mapa étnico mundial, el territorio del Uruguay entra dentro del territorio guaraní. O sea, lo tienen como marcado así. Y acá, por ejemplo, es mucho más importante el discurso sobre lo charrúa que sobre lo guaraní. A ver, ¿cómo es eso? Claro, que vos no tenés nucleamientos locales
que reivindican una identidad uruguayo-guaranítica o guaranítica acá. Si bien tenés guaraníes viviendo acá, hay indígenas guaraníes, pocos, pero hay. No tenés, que es interesante para pensarlo también, porque determinados grupos construyen y tienen relativamente éxito en esa reivindicación, porque a otros no les interesa, inclusive, porque otros también quedan invisibilizados dentro de ese mundo indígena. Y también un poco pensando en los recorridos de las historias que ustedes tratan de mostrar en la película, digamos, todos los trayectos. Que aparte la película es muy linda, o sea, para mí es algo importante, por lo menos, ¿no? O sea, porque hay películas que tienen temas interesantísimos, pero son horrorosas, tienen claro, mal el sonido, tienen mala fotografía, ¿no? Y uno va y cumple, qué sé yo. Ese está bueno. No, esta realmente es una película disfrutable estéticamente. Que para mí no es, o sea, no tiene mucho sentido trabajar ideas tan profundas, y eso me pareció muy interesante cómo lograron vincular esas, que en realidad son una, pero que parecen como dos dimensiones. Pero claro, por ejemplo, yendo a las historias y demás, hay sujetos que se reivindican, por ejemplo, como charrúas, y otros que no necesariamente lo son, y capaz que tienen más historia. Por ejemplo, te empiezan a mostrar los álbumes de familia y tienen más fotos, y se identifican de otra manera, porque también intervienen en todo esto que se llama reemergencia étnica, que es un concepto así medio discutible, pero que se usa, y es que se van inventando identidades. Entonces se mezcla lo indígena con lo político, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. En esa construcción. Entonces a veces es como lo irredento izquierdista uruguayo, digamos, que eso en realidad con la cosmología charrúa mucho no tiene que ver, digo, a modo de ejemplo. O empiezan por ejemplo, vinculaciones a veces con partidos más tradicionales, sobre todo en el interior, vinculados a la idea de patria, bueno, lo que hablábamos, las guerras, etcétera, etcétera, y gente que directamente tiene otras articulaciones, o inclusive se siente por ahí indígena, pero por ahí no sabe muy bien a qué. O sea, pasa muchas veces que a veces uno se ascribe al grupo que empieza a anunciarse, y tal vez eso es una dinámica que pasa en muchos países. Pero también. ¿qué fue lo que pasó? Lo sugeriste hace un ratito y en todo caso lo desarrollamos luego de la pausa. ¿Qué fue lo que pasó? Que en un momento yo señalé, bueno, además era fenómeno y nos caía a la perfección la idea de ser la república más blanca o menos indígena del continente, ¿no? O te decían en primaria, a mí me lo decía la maestra, acá no existe el problema indígena, te lo decían directamente, y uno era un niño. Bien. No, o sea, no tenés capacidad de reflexión, o sea, tenés capacidad de reflexión, pero otra, le crees a la maestra. Muchas generaciones se educaron bajo esa consigna. Claro, sin embargo, también advertías que parece haber ciertos cambios en esa mirada, ¿no? Entonces, esos nuevos cambios, pregunto, para molestar, ¿no puede provocar también que de algún modo, como quizás tener rasgos o antepasados, o sentirse o definirse como indio, en algún momento hubiera sido una mala noticia para mí y para los míos, que ahora mágicamente pasa a ser una buena noticia? Y yo que sé que mi abuelo nació en Berlín y mi abuela en Sevilla, y digo, pero yo también soy indio, y hasta fuerzo una situación reivindicando algo que no soy, solo porque ahora resulta, lo grosereo, fashion, y está de moda. Luego la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. ¿Qué pregunta? Estamos con Nicolás Soto, estamos con Leonardo Rodríguez, son los autores, los directores de El País Sin Indios, y estamos con Nicolás Guigú, el antropólogo, amigo y artista plástico y estamos poniendo la mañana en camino. Estamos escuchando a George Harrison a 77 años de su nacimiento. Bueno, y había quedado pendiente la pregunta para que la respondan Nicolás Soto, Leonardo Rodríguez, los directores de El País Sin Indios, que insisto, será presentado mañana a las 7 en la Facultad de Información y Comunicación, en San Salvador, 1944, esquina Jackson. ¿Esto es Parque Rodó o es Palermo? ¿Cómo le llaman ustedes? Yo entiendo que es Parque Rodó, pero creo que es un espacio en discusión. Bien, muy bien. Bueno,
Se trata de eso, ¿no? De generar espacios de discusión. Sí. Bueno, y también con Nicolás Guigú, que es nuestro amigo y antropólogo, y en este contexto la pregunta estaba instalada. Así como en algún momento pudo, por el relato predominante, por digamos, las políticas que se desarrollaron, pudo haber sido una buena noticia ser una nación blanca, sin el problema indios, incluso aquellos que se podrían reconocer como tales, es probable que se hayan sentido obligados a ocultar su, ¿no? su origen, incluso a desconocerlo, a negarlo, porque no. Ahora que de alguna manera ciertas miradas han cambiado, si eso que ahora dejó de ser aparentemente una mala noticia, no puede despertar que algunos se sumen a, ay, sí, yo también soy charrúa. No, y hay otros fenómenos también, aprovechando ciertas posibles o potenciales ventajas. Hay otros fenómenos también que acá se dan, en el caso de algunos guaraníes, ¿no? De charrúa. Por ejemplo, la salida de tu grupo como chamán o curador, o que tiene mucho éxito en el mundo de los blancos. A ver, claro. Pero con los Dakota pasó en Estados Unidos también, es decir, vos salís de tu grupo y de repente te encontrás con una sociedad que te adora, que te halaga, que te puede dar dinero, qué sé yo. Bueno, en fin, diferentes ventajas. Bueno, el caso de diferentes mimos. Diferentes mismos. El caso de la ayahuasca, que también que hace circular chamanes por el mundo y demás. Pero esos son fenómenos que tienen que ver justamente con la exotización del otro, que es también alguna manera de negarlo. O sea, obvio que el otro es exótico en el sentido de que es muy diferente a mí. Hay una cuestión que vos hablabas antes de la pausa, que estaban hablando entre ustedes en medio de la pausa, que tiene que ver con cómo nosotros tenemos instalado ese horizonte homogeneizador. Es impresionante porque inclusive ahora vos ves todas las formas de producción de negritud acá en Uruguay, ¿no? Que son muy heterogéneos. Entonces, ahora estuve en un encuentro afro en la frontera con afros de Brasil, que la están pasando bastante mal, y afros de acá. Y claro, y me decían, no, me pongo un gorrito así, baiano, que aparte viene del Islam, no sé qué, y ya dejo de ser un negro uruguayo y paso a ser. O sea, pasa un poco lo mismo, como desde nuestro horizonte de normalidad y homogeneización siempre le estamos pidiendo al otro. Bueno, me pasó ahora los efectos Bolsonaro sobre la población, no Tapia, ¿no? Que yo tengo unas camisas que me traje de Bolivia que son buenísimas porque en invierno te dan calor y en verano te dan frío, esos inventos maravillosos del altiplano. Y tiene unos cordones y unos colores, qué sé yo. Iba caminando, pasó para Santana Libramento, todo el mundo vestido igual, los hombres de pelo corto, las cosas igual, todos. Me hacía con la dictadura año 82, 83, sí. Una cosa así. Entonces me miraban y se reían. Entonces viene y yo digo, che, ¿qué está pasando? Y me dice, no, mañana anda, ponete la clásica camisa cuadro, ¿no? Así que, y tiene que ver con qué pasa, que los sistemas autoritarios homogeneizan, inclusive la estética, los cuerpos y demás. Cuando son mitos nacionales, aunque no sean autoritarios, como en el caso de estas modalidades políticas que estamos viviendo, son muy autoritarios en el sentido que es muy difícil entender la racionalidad del otro cuando es un ser humano como vos, pero tiene otra perspectiva, y eso no nos cuesta mucho entenderlo. Por ejemplo, tener que explicar que las personas que incorporan entidades, en Uruguay es algo muy común, que las religiones afro no son esquizofrénicas, incorporan entidades, es otra cuestión. Y tratarlo con profesionales, estoy en Uruguay, solo esto, o sea, esto es un poco los efectos de esa mitopraxis ballista, ¿no? Homogeneizadora, que produce ciudadanía, pero te va eliminando la singularidad. Mismo en tu pregunta, cuando recién preguntabas si antes era una solución y ahora, antes era un problema ser indígena, que no teníamos, y ahora puede ser una moda. Sí. Cuando haces esa pregunta, en todo momento estás pensando desde un lugar, que es desde el lugar blanco. Ajá. Porque siempre fue un problema para el descendiente. La conducta del ser humano siempre es desde un lugar, siempre. Todo lo hacemos desde un lugar. No, pero para mí eso es un gran problema que tenemos en Uruguay, que creemos que todo es desde un lugar. Nosotros es una cosa que justamente dijimos acá, una cosa que sí o sí tenemos que entender y comunicar, es que esto es un diálogo intercultural, interétnico. Exacto. Que son dos identidades que están dialogando. Claro. Que no teníamos esa noción dentro de lo indígena. Cuando vos te haces la pregunta, no teníamos el problema los blancos.
No, O sea, pero... ¿se entiende? Sí, no, O sea, el que creo que no entendiste vos la pregunta, yo dije, así como en un momento eso lució para el relato como una buena noticia, o sea que yo estoy teniendo en la Para pregunta Blanco. una mirada crítica. Para Blanco. Sí, claro. Ahora, quizás para el indígena, No. reivindicar la bandera puede ser una buena noticia y el riesgo de que eso sea nutrido por, digamos, lo grosero para que no entienda mi tío abuelo, falsos indios, ¿entendés? De algún modo creo que Nicolás lo respondía cuando a nosotros, con esta actitud siempre tan paternalista, nos encanta tomar una ayahuasca, no digo todo el mundo, ¿no? Y que venga un maestro de no sé dónde y nos diga cuál es el verdadero camino a seguir, ¿verdad? Que entonces decimos, qué sabios nos estamos poniendo los occidentales. Claro. Y en realidad es como quien se coloca una caravana nueva, ¿verdad? Usamos eso como beneficio de nuestro placer, decir, mirá qué interétnico que soy. Pero en definitiva no mueve ni conmueve las estructuras, ni las del relato, ni las del poder, ni las del vínculo entre los seres Yo humanos, veo, ¿no? por ejemplo, una película, como yo les decía a ellos, que lo triste de escribir literatura académica, no ficción, que siempre es algo maravilloso, Sí. es que lo lee un grupo de especializados. Y por ejemplo, la película esta, el impacto, y en parte lo que impresiona mucho es no solo la cantidad de gente que va, sino el impacto emotivo sobre las personas. Vos sentís que algo hizo crack en la cabeza de las personas, y yo creo que esta película es parte de un nuevo relato. O sea, claro, a veces cuando uno está vivo y está haciendo las cosas no se da cuenta, pero cuando y me parece que es interesante porque no es dogmática, es decir, te da digamos, establece una situación desde varios niveles, afectivo inclusive, y te vas con una cantidad de preguntas, no de certezas, que a mí me pareció un tratamiento, porque no fue un tratamiento militante, digamos, de barricada ni nada de eso, sino que vos ves trayectorias de personas que son muy diferentes, y que eso hace también que hay que entender que estos movimientos sean extremadamente conflictivos. Son muy importantes, y no estamos hablando de espacios armónicos, ¿no? Pero claro, también pasaba con el movimiento afro, que una de las maneras de disminuir al otro es decir, pero ustedes son conflictivos, ustedes no se ponen de acuerdo, ustedes no sé qué, hay indios falsos, este está loco, el otro es un psiquiátrico, el otro es un oportunista. Y sí, se pelean entre ustedes. Se pelean entre ustedes, y todo ese tipo de gente hay. Pero que lo que hablamos con los afros, si hay seres humanos, hay problemas, eso hay que asumirlo. Entonces, ¿por qué le exigís a los movimientos sociales, que yo percibo mucho más esta reemergencia, más que como de una dimensión étnica, como movimientos sociales, y ya es otro viaje, y esto lo estoy empezando a pensar hace poco en realidad, ¿cómo es? O sea, ¿por qué exigirle tanta coherencia, claro. armonía? No, y otro punto que me parece importante hablar es que Igual, Leo, presumo que te corté, así que continúa con la idea ahora. que en realidad los que se identifican a sí mismos, algo que comparten es la historia familiar. Es muy común que sus familias vengan del campo, de condiciones Exacto. de servidumbre. Exacto. Entonces, esos son también los relatos que los empiezan a unir, y que no es que ellos también están abiertos a que cualquier persona se identifica y con ningún tipo de conciencia o de historia familiar, porque se generaría eso que vos decís, pero es como que es muy común que se comparte una historia de sufrida, ¿no? Y que se hereda ese dolor que va mutando y se va transformando, pero que tiene una misma raíz de esa desposesión que en un momento hubo. Claro. Entonces eso es interesante porque es como que en ese espejo se ven y nosotros no. Entonces ahí hay una diferencia con otras personas que de repente se podrían identificar de la nada, y hay una historia familiar que los une. Y ahí justamente en eso, una cosa que nosotros entendimos desde el principio, la responsabilidad que teníamos como realizadores, digamos, y también como uruguayos hablando de este tema, porque siempre es como que hablamos de lo indígena, todo lo lindo o lo anecdótico, pero nos olvidamos de algo que es súper importante, que es que somos una sociedad genocida, que nos matamos a nosotros mismos. Y estos descendientes son descendientes de genocidio de nuestra propia sociedad. Ajá. Entonces, desde ahí, cuando aparecen todo el tiempo los comentarios como este es falso, este es trucho, este es oportunista, no está la autocrítica de decir, pero yo soy uruguayo
y quizá alguien de mi familia tuvo algo que ver con esta situación desde el otro lugar. Ajá. O sea, como siendo Sí, tan sí, vulnerables, perfecto. me parece Perfecto, que sí. Pero también puede pasar, y a es ese válido punto, que sí pueden, hay muchos tipos de personas, ¿no? En Claro. esos grupos, pero siendo tan delicado el tema, me parece que a mí me da como un poco fuera de lugar ese tipo de comentarios. pero O sea, desarrollemos... en una discusión seria, y eso es un poco lo que quisimos hacer con la película, es decir, Claro. levantemos un poco el nivel porque estamos hablando de algo que es muy serio, y en este grado de seriedad, digamos, decir que el otro es un avivado o un desubicado porque es una pluma o... Decirlo probablemente sea poco admisible. Preguntarlo me parece que forma parte del asunto cuando uno va a un medio de comunicación que tiene que estar No, expuesto sin duda, obviamente. a responder preguntas, aún Obviamente. aquellas que formen parte de cosas que a uno no le gusta responder, Y porque si no tampoco, uno simplemente Alejandro, no hay iría a un que- lugar y marcaría las preguntas. No hay que volver a la imagen del buen salvaje en ningún sentido. Bueno, a eso voy, Yo voy. qué sé, por ejemplo, yo voy seguido al Amazonas, estoy con hay muchos conflictos internos entre los grupos indígenas. Es más, viste que hay cuotas allá para indígenas. Claro. Bueno, se generó una suerte de rosca indígena que no quería que entraran más indígenas en la universidad. O sea, esas cosas, a ver, yo qué sé, los indígenas en Estados Unidos, varios grupos manejan mega casinos. No estamos hablando de seres de luz rusonianos que Claro. estamos hablando de gente que está generando un relato identitario que por ahí puede ser muy afectivo. Yo me acordaba, por ejemplo, Roberto, ¿no? Que él es católico. Vamos a tener que ver la película. Y ahí tiene toda una espiritualidad que por ahí, para un discurso radicalizado, dicen, no, el colonialismo, Edward Said, no sé, toda una cuestión intelectualizada, capaz que es algo condenable esa percepción, ese habitar religioso de él. Exacto. Por eso, pero son discursos que van por muy diferentes lados, pues tiene que ver con esto de la reemergencia a partir de que vos tenés muy pocos elementos también. ¿Cómo te reconstituís? Es difícil. Entonces, por ejemplo, ahora estuvo un dirigente chaná que le ofrece la lengua chaná a los charrúas, a ver qué pasa con eso, una alquimia lingüística, qué sé yo. Y a propósito, cuando hablamos de Chaná de verdad, si estás preocupado por eso. No. ¿De cuáles hablamos? Porque en la banda oriental hubo muchas, no sé cómo le llamarle, si etnias o tribus, ¿cuál es el nombre más Le adecuado? llamaría grupos étnicos. Ahí va. Porque hay ¿cuáles uno que estamos asume, hablando? Si porque es que hay estamos uno, hablando de uno, o a su vez una mezcla entre ellos, o no. Es decir, Bueno, nosotros justo en la película algo que dijimos fue queremos tratar la temática indígena en general, porque entendíamos que no tenemos las herramientas hoy en día para poder, por lo menos, iba a ser algo muy complicado, y lo que queríamos era eso, es pensar qué pasa con la temática indígena, qué pasa con la identidad uruguaya en relación a lo indígena. Claro. Ese es el foco, ese es nuestro punto de partida. Y justamente para entender un poco esa dimensión, fuimos al grupo Conacha, que viene a representar a los charrúas de hoy en día, ¿no? Es importante eso que dice Leo porque no es un documental sobre el movimiento y no quiere decir Claro. que nosotros estamos de acuerdo con todas las cosas o con todas las personas que son parte de ese movimiento. Nosotros queríamos hablar del tema. O sea, no Claro. nos hacemos cargo de lo que de repente personas del movimiento puedan decir bueno, ya, mañana. claro, ¿no? claro. Como que Claro. eso está bueno, esa diferencia. pero me marcada. encantó eso que dijiste, Leo, que nunca... Pero esa que no es una distancia, porque la distancia es algo frío, sino esa cuestión de considerar lo que vos decías, ¿no? De diferentes trayectorias a partir de diferentes lugares y darle elementos a la reflexión a la gente sin hacer un cierre me parece muy importante. Cuando la maestra decía, para seguir para dejarme seducir por la mirada de Leo, cuando la maestra decía, bueno, Uruguay no tiene el problema indígena, ¿no? Vos te quedaste con eso. No. Entonces pensé, siguiendo esa lógica, todo lo estoy grosereando, lo estoy llevando a un extremo deliberado. Ah, claro, porque la maestra en el fondo, hasta sin ella saberlo del todo, el abuelo del abuelo de la maestra, a lo mejor fue uno de los que en Sal Si Puedes mató. Pero no tiene por qué a lo ser. mejor, al revés, en la familia de la maestra
y en la tuya, y en la tuya, y en la mía, hay ese que mató, ese genocida, y también la víctima del genocidio. A esta altura, ¿con qué derecho estamos para poner límites y barreras? Pero, ¿Quién está del lado de qué? No, Alejandro, el tema, yo creo que el tema es cuando se logra un consenso social de que eso fue adecuado. Ahí viene la complejidad colectiva. Si tenés un abuelo, no, bueno, te puede tocar, qué sé yo. Pero cuando todo el mundo está de acuerdo, o sea, lo que decía la maestra, lo compartían todos los padres, lo compartía la sociedad en general. Es decir, cuando vos lográs... Desde ahí arrancamos. Por ahí me sorprendió, porque era algo que de algún modo necesitábamos. Porque si no, ¿por qué prende? Porque se asume como bueno, algo que es malo. Aparte, matar a otro es malo. Se suma a toda la mitología del avance civilizatorio, bueno, que todo eso ya lo escribí, vinculada a la inmigración blanca europea. Exacto. Entonces, lo blanco europeo es el progreso. Bueno, ahí en ese mismo libro es el único grupo bien tratado, es el progreso, son los que traen el conocimiento, el trabajo, gente que viene de Europa blanca. Y eso se opone a la barbarie nacional, los afros, los gauchos y particularmente los indígenas, porque justamente es ese sujeto que tiene que ser excluido de la narrativa nacional porque no tenés manera de integrarlo de ninguna forma, ¿no? Sí, y que incluso cuando se incluye, ya lo dijiste, se incluye de la manera más dócil, perfecta, y forma parte de las mejores gestas deportivas que hemos vivido, ¿no? Exacto. Entonces quedamos todos calmos diciendo... Pero aparte vos fijate que el grupo que seduce a los textos de escuela son los charrúas, los guaraníes que trabajaron muchísimo, tienen mucha más presencia, que construyeron Colonia del Sacramento, los tapes famosos, esos eran los guaraníes, como no tenían esa, digamos, imagen belicosa construida, no aparecen, pero no otros grupos. Eso es interesante también porque en la reemergencia surge un grupo que reivindica, un grupo étnico y los demás no están. ¿Entienden? Los charrúas, decís. Claro, pues yo creo que tiene que ver y por eso hay que tomar cierta distancia con la otra forma de reproducción de la mitología nacional. Bien. Pero eso vamos a la pausa. En todo caso, me parece que lo que es fascinante, me resulta, sin haber visto la película, repito, será recién presentada mañana, es que sobre las cosas, sobre todas las cosas, sobre los relatos, sobre todos los relatos, tenemos la obligación de plantear nuevas miradas, Exacto. constante, permanentemente, ¿verdad? Porque eso... Yo, por ejemplo, ahora estoy muy preocupado hablando de los genocidios, ¿no? Y quiero, Nicolás, que me ayudes a entenderlo. Va a asumir un nuevo gobierno, porque así lo impuso la ciudadanía. Eso está fuera de discusión, por supuesto, y además los que vivimos la época en los que nos tocó vivir, lo vivimos como una fiesta en sí misma por definición, ¿no? Ahora bien, veo que a propósito de a la policía hay que fortalecerla, ¿no? Hay que darle más herramientas, hay que darle... ¿no? Se ha instalado el discurso que incluso desde la izquierda se le va a decir, no, si los policías últimamente han matado 50 tipos, creo que es así, y no les ha pasado nada. Ah, no, tenés razón, la izquierda no es tan mala que permitió que mataran a los policías 50 tipos. No, y los que pueden seguir matando. Y yo digo, pero nos estamos olvidando que matar a una persona está mal. Bueno, esa es parte, claro. ¿Verdad? Y ya estamos naturalizando que si es la policía, tenemos que darle garantías para que la policía pueda matar. Y yo digo... No, en todo caso siempre lo que aprendí que el que mata es el delincuente, por lo tanto si hay un delincuente que mata, un homicida, a ese homicida hay que perseguirlo, capturarlo, llevarlo hasta la justicia, juntar pruebas que determinen que él es el culpable, mandarlo a prisión o generar formas para su pasa que tenés... ¿Entiendes? Y ahora parece que lo bueno es, quiero decir, ¿en qué medida siempre estamos predispuestos a que ante un problema haya herramientas, brazos útiles del Estado para sacarnos de encima ese problema, a costa incluso de que podemos estar cometiendo la más grande de las tragedias, y es quitar la vida a un ser humano? Sí, pero claro, eso que decís vos, quitar la vida a un ser humano, se borra del argumento, del relato, no es relevante. Pero aparte, ¿sabes por qué no es relevante, Alejandro? Porque si estamos hablando de la mitología nacional, que haya casos donde los delincuentes casen policías para robarle el arma para narcotráfico, te cambia el cuadro. Yo estoy en contra, o sea, a ver, yo tengo mi posición pública para decir, pero ¿cómo en Uruguay hay delincuentes que cazan policías para robarle las armas de narcotráfico? Hay.
¿Entendés? Entonces es un acontecimiento. ¿Cómo lo absorbes? Necesitas toda una cultura política para no volverte un sujeto autoritario y demás y buscar soluciones rápidas. Y entonces, ¿qué pasa? Como es un bien político la seguridad, ese es el problema, es un bien político. Entonces, vos le pones, o sea, vos sos más represor, vamos a jugar a quienes de los dos somos más represores, ¿entendés? Ujú. Porque eso es lo que, como bien político, es lo que te da valor en términos de voto y apoyo ciudadano. Pues ese es La otro película tema. me preguntan, Nico, Leo, me preguntan si solo se va a ver mañana. Por estas fechas es mañana, después... Cuando Pero haya no va a estar en una- el circuito comercial, Después- por ejemplo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo el año pasado, en estos meses todavía no sabemos, pero donde sepamos o coordinemos nuevas fechas la vamos a publicar en las redes. Sí. Entre el 5, 6 y 7 de marzo va a estar en Rivera. Mirá. En la ciudad de Vichadero, Rivera. En la ciudad de Vichadero. Ah, Que Vichadero. hay una actividad, sí. Que Bien. estamos invitados. Bien, perfecto. Pero en todo caso, concentrémonos con lo que va a ocurrir mañana, es a las 7 de la tarde, es con entrada libre, ¿verdad? Sí. Y Abierta a todo el público, ¿no? Sí, O sea, es en ¿se arma realidad- después algún intercambio o no? Sí, Hablarán debe ser un ellos. foro. Vamos a estar ahí, sí. Y esa parte es la parte más interesante, escuchar las opiniones del público y ampliar un poco la charla, que es un poco a lo que apunta en la película, es lo más interesante. Vamos Digo, a en la, mi caso, en mi opinión. a la última tanda, estamos poniendo la mañana en camino. Aquellos que quieran, como siempre, ganarse invitaciones para esta noche, ir al velódromo de Montevideo y participar de el espectáculo de carnaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos en el velódromo hoy, martes de carnaval, ya lo saben, pueden mandar su nombre, su cédula y su número telefónico de contacto. Ahora sí, al WhatsApp o SMS 099-894-987. Repito, 099-894-987. También lo puedes hacer a través de nuestro correo en camino98.7@gmail.com o de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos conversando también fuera de micrófono, créanme, con Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, que son los codirectores de El País Sin Indios. A propósito, recién contaron cómo, de algún modo, sin preverlo, sin que fuera el plan original, se encontraron juntos haciendo una película. ¿Entendí bien, no? Sí. Cada uno estaba en la suya, pero ¿Y esto que ocurrió con El País Sin Indios puede prometer nuevos trabajos en conjuntos o...? Sí, en realidad, Hablemos de eso. Ahora estamos en una etapa de ver qué pasa con la película, de tratar de seguirla moviendo y no estamos pensando... Cuando en realidad hablan de seguir moviendo la película, ¿es literalmente que la película se mueva por distintos lugares o Sí. se refieren a otra cosa? Y sí, nos gustaría ir a algunos festivales, ir a los departamentos que todavía no hemos ido, obviamente en algún momento liberarla y que quede a disposición para que la puedan ver por internet, o sea, pero estar atrás de la película para poder llegar a dar ese mensaje que era el objetivo principal, ¿no? ¿Qué decías, Leo? Perdón. ¿qué ibas a decir? No, sí, eso. ¿Y vos, Leo, cuánto tenés? ¿Años? 36. ¿Y vos, Nico? 31. Bien, y yo tengo 55, cumplo este año, así que podría ser en algún caso quizás hasta un papá joven o por lo menos un tío joven, ¿no? Y que siempre está preocupado por cómo les va a los sobrinos, ¿no? Entonces en un momento Ay, ay. en un momento el tío les Ya dice, hiciste toda la obra. en un momento el tío le dice, che, muchachos, y esto, ¿les da algo de dinero? ¿Pueden vivir gracias a esto? No, lo digo porque seguramente mucha gente se lo pregunta, entre ellos el tío, ¿verdad? Es decir, ¿están logrando profesionalizarse y vivir de esto, del mundo del cine y la realización audiovisual? O sea, yo en mi caso particular vivo de la cámara, pero no del cine, o sea, hago registro de diferentes eventos o situaciones, o sea, sí vivo de la cámara, pero no de hacer películas. Sí, del oficio, pero no... Claro, Ujú. sí. ¿Y en tu caso, En mi caso, la fotografía? lo mismo. Tengo un estudio de fotografía comercial. ¿Qué tipo de fotografía? ¿Para publicidad o para casamiento, por ejemplo? Más catálogo e-commerce, algo de publicidad, algunos eventos puntualmente. Ustedes hablaron de que la película fue hecha gracias a fondos públicos, ¿no? Sí, El ICAO, sí, sí. el fondo del ICAO. Y una vez que se consiguen los fondos para hacer la película, después la película puede ser también un generador de ingresos para los realizadores.
yo qué sé, si recibe premios o distinciones, no sé cómo es la cosa, cómo funciona el tema. Podría llegar a ser, pero no Sí, sé. hay diferentes formas. El año pasado que estuve en circuito comercial, nosotros percibimos algún dinero por las entradas Por que el se corte de vendían. entrada, digamos, la gente va. Si llegara a ir a algún festival donde ganara un premio, podría percibir dinero, pero la verdad es que no es un proyecto que fue planteado como con ese fin, porque sabíamos que era muy difícil en realidad generar ingresos con un proyecto así, pero sí nos ha dado muchas satisfacciones, aunque suene Sí, obviamente. capaz que medio cursi, pero es real de la experiencia, del compartir ese mensaje, de ver las reacciones de las personas, ir al interior, escuchar los comentarios, lo que decía Nicolás de cómo emociona a la gente, los comentarios por las redes sociales, eso es otra forma de pago, ¿viste? O por lo menos para mí, yo eso me llena. Me llena lo que no me dan los otros laburos que sí me dan dinero y no me dan eso, ¿viste? Como Entendido. el equilibrio. Entendido. Pero no. ¿Y por qué en la película le llamaron El País sin indios y no El País con indios? Y era un poco ironizando con ese mito de que siempre dijimos Uruguay, el país sin indios. O sea, debilitar el mito fortaleciendo la frase, digamos, de... Claro, es como que un poco que después que ves la película lees el título y capaz que te da vergüenza haberlo dicho tanto Exacto. tiempo, yo qué sé. Y también un poco como que era sobre lo que íbamos a hablar, ¿no? Como a primera vista es un país sin indios. Y desde la mirada de vos, Nico, antropólogo, investigador docente que siempre ha estado históricamente muy cerca de estos temas, una mirada que viene desde otro lenguaje, ¿qué aporte da? ¿Qué estructuras mueve? ¿Qué genera? Yo creo que la película, bueno, lo que había dicho antes, que lo que te permite es tener una aproximación a un tema que es muy, muy complejo y, como decían ustedes, muy delicado, porque es muy delicado, no es realmente, a mí me llamó mucho la atención, porque o que leyeron mucho antropología, no sé, pero yo decía, no, va a ser una película reivindicativa y manijera, tipo, no sé, cine de los 70, yo ya me imagino, pero no, la vi, dije, o sea, primero, estéticamente es una película muy bella, pero que ya eso significa, es mucho, o sea, no tiene las características, a ver, no es que no tome posición, pero deja un espacio para que vos pienses a partir de diferentes situaciones, de diferentes biografías, de diferentes momentos, la temática indígena en el Uruguay. O sea, eso me parece muy importante. Por eso creo que esta película es parte de un nuevo relato. Sí, para pensar, digamos, toda la temática indígena en el Uruguay, pero con mucha autonomía también. Sí, mucha autonomía como film me parece a mí en relación a no quiere decir falta de compromiso, sino autonomía en relación a, pues claro, también estos son movimientos que están cambiando constantemente, aparecen grupos nuevos, hay otros grupos indígenas con otros nombres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me parece interesante es como a partir de biografías, de trayectorias, logran mostrarte situaciones indígenas, situaciones de personas que se autoescriben como indígenas de manera más explícita, a veces más en lo vivencial, experiencial, me parece, como el caso de Roberto, ¿no? O más desde lo político y un discurso mucho más vinculado a, ¿cómo decirlo?, a cierta visión reivindicativa directa, como es el caso de Mónica Michelena, que aparece ahí. Y hay otras, obviamente que hay otras trayectorias, y hay muchas trayectorias indígenas en Uruguay, pero me parece que fue muy acertada inclusive de las vivencias, ¿no? Porque claro, él es un hombre rural, que como decía acá tu productor, tiene esa fama de mago con los caballos. Sí, porque además Diego le conoce, porque Diego es de Quebracho y... Por eso y sabe manejar los ¿no? caballos, sabe manejar las boleadoras. Por ahí hay gente que se autorreivindica charrúa acá y lo único que sabe hacer es tomar el 117. No lo sé, pero Pero, y de pronto eso... Bueno, buen punto, mirá, bueno, claro, por eso vos me llevas de distancia. Porque... Y eso vive de su no, condición para indígena. nada, pero genera maneras de habitar el mundo desde no sé, lugar indígena diferente. Algo que me parece interesante para entender el tema indígena es
observar qué sucede en otros países con las poblaciones indígenas, porque ahí lo que no está sucediendo en Uruguay a causa de que el movimiento todavía es débil, de la masacre que cortó lo cultural, te va a ayudar a entender, ver qué pasa en otros países. No hay que irse muy lejos, en Argentina, en Brasil, en Chile, bueno, ahora mismo en Canadá está habiendo un conflicto fuerte por un gasoducto que quieren hacer por territorios indígenas reconocidos, ¿no? Territorios que son nativos. Entonces hoy otra vez está ese conflicto de los nativos protegiendo los recursos naturales y sus territorios en contra de las multinacionales que con el apoyo del gobierno y de la policía van a apropiarse de esos terrenos. Entonces esa lucha se da en Pero aquí en el Uruguay existen territorios indígenas como tal. Y no a causa de todo lo que sucedió en su momento, ¿no? Con el primer gobierno uruguayo que desplazó esas poblaciones, cortó esos lazos culturales, entonces la gente perdió esos territorios. Esas poblaciones perdieron esos territorios. Hoy en día no hay territorios reconocidos como tales, como indígenas, pero no quiere decir que no estuvieron en un momento. Sí, claro. Y bueno. O que puedas considerar algún tipo de territorialidad que por ahí no necesariamente es la idea que nosotros tenemos cuando te compras una casa en Bellavista. Pero en todo caso, es otra idea de territorialidad. Pero en todo caso, la reivindicación de la existencia... Pero en Uruguay no hay territorios étnicos. Es decir, por ejemplo, la idea de quilombo en el caso de las poblaciones afro, que inclusive acá es sinónimo de prostíbulo. ¿Qué pasa? Vos en muchas ciudades brasileñas, por ejemplo, y colombianas, vos tenés territorios afros urbanos que habitaron barrios, como digamos acá de Barrio Sur, Palermo, una cosa así, que podrían considerarse en parte territorios étnicos. Esa idea no existe porque no acompaña la mitología nacional homogeneizadora. ¿Cómo va a haber territorios étnicos? Entonces, a ver, ves, no sé, generaciones de afro que nacen en tal barrio y no estás considerando la existencia de territorio étnico para no generar políticas expulsivas, por ejemplo, como se ha hecho. Y bueno, y eso en la temática indígena también, o sea, se traslada una idea de territorio que es muy blanca. En todo caso, si estás pensando en algunos casos en grupos nómades, la idea de territorio es otra, ¿no? Aunque simbólicamente, obviamente, tal vez ellos estén pidiendo algunos territorios, me imagino, o sea, si puedes, harías así, que simbólicamente... Porque también hay que acordarse que la reemergencia descansa en un grupo solo que es el charrúa. Entonces ahí empieza a haber toda como una monopolización del discurso, por llamarle de alguna manera, que tal vez a futuro eso se modifique. Bien. Porque también capaz que tenemos herramientas desde la ciencia que definen absolutamente que este viene de tal lado. Y aparte también como territorio están cambiando. O sea, por ejemplo los Caingán, que es otro grupo del sur de Brasil. 2 por 3 se mandan para acá. Los guaraníes entran y salen permanentemente. Entonces también cuando uno dice territorio indígena, libre de indios, sin indios, lo que sea, también se olvida de todo eso, digamos, permanentes entradas y salidas, ¿no? Con el lenguaje pasa algo, salvando la distancia, ¿no? Que allí siempre me acuerdo que un amigo de Artigas evocaba a su maestra que les decía a los alumnos, ¿no? Le decía en la escuela uruguaya, le decía... chiquilines, no fale más en portugués. ¿No? Entonces, bueno, con la lengua también. Y bueno, y esta idea que en aquellas zonas de frontera, si alguien habla algo aportuguesado, está siendo, entre comillas, víctima de una penetración cultural, cuando en realidad así se hablaba desde antes que existieran los estados. Eso cambió, ¿no? También, porque también el portuñol, así como la figura del indígena, puede estar más valorizada en el Uruguay que antes. El portuñol está muchísimo más valorizado y inclusive hay cuestiones que van a Naciones Unidas para que declaren algunos de los portuñoles como lengua, y hay grupos de rock and roll que tocan cantan en portuñol, y hay poetas que hacen claro. Entonces ya tenés una modificación. Y por otro lado, lo que empezaron a hacer con los niños es darles clase de portugués. Claro. A los niños uruguayos, porque, o sea, se llama diglosia de frontera, no hay manera que eso no pase. Pero la idea de que eso ya estaba desde antes, que no es una imposición. Se armó el Estado uruguayo, se armó el imperio brasileño, entonces los brasileños, como buen imperio, están tratando de que ellos hablen como... esto ya estaba antes de que existiera la celeste y la amarilla. Toda esa área para el español, entre comillas, la tuvieron que conquistar a posteriori, porque habla de los diferentes portugueses, ¿no? Ajá. Claro, eso viene de antes.
Bien. O sea, no es que el imperio, o sea, puso el portugués, estaba, claro. Y convengamos entonces que El país sin indios es un insumo más rumbo por lo menos al cuestionamiento del relato de que Uruguay es un país sin indios, ¿no? Digamos, como el escalón mínimo y básico. Esto por lo menos intenta cuestionar el relato históricamente predominante, ¿no? Una cosa que no dije una cosa que no dije del film que me parece muy importante, colocar las memorias absolutamente reprimidas de estos grupos a través de esas biografías, ¿no? Es decir, hay memorias, hay linajes familiares, en muchos casos hay álbumes de familia. Yo miro para allá porque estoy mirando pero muy buen diseñado, ¿viste? Me gustaron las letras. Mirá. Qué bien. El país. Sí, está muy bien. Mostrémoslo así, que hay una camarita ahí, que se vea la camarita ahí. No, otra cosa que nosotros hemos subido en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, El País Sin Indios, ahí hemos subido información complementaria, por decirlo así. O sea, posteos con información que no incluimos en la película por diferentes motivos, pero que era importante que estuviera. Entonces hay ahí para el que quiera ir mirando. Bien. Hay testimonios cortitos también. Les iba a preguntar si quedaron, entre comillas, muchas películas afuera, sin poder... Y, o sea, dentro del tema, que tiene un montón de puntas, obviamente no pudimos incluir todo porque se hacía un documental eterno y la idea era tampoco, o sea, hacer algo que mantuviera cierto ritmo. Claro. Entonces hubo, digamos, situaciones, hechos históricos y temáticas que no quedaron incluidas. Pero lo principal, lo que de base tenía que estar, eso está. ¿Y vos, Nicolás, tenés ascendencia? No, que yo sepa, no. ¿Y vos, Leo? Creo que sí, pero es eso. No. Pero esa presunción viene de una... De unas fotos. De unas fotos. Sí, de unas fotos y de unas memorias cortadas, digamos. Bien. ¿Y vos, Nico? No, creo que no. Bien, gracias, pero chiquilines. no puedo decir que no tampoco. Bien. Bueno, Nicolás, Leonardo, arranco vuelta. Nicolás Soto, Leonardo Rodríguez y Nicolás Guigú, gracias por el tiempo. Gracias. Y están todos otra vez más convocados, invitados, informados acerca de lo que va a ocurrir mañana. Será a las 7 de la tarde, se va a exhibir El País Sin Indios. Allí estarán los directores. Es probable que sobre el final haya un foro, intercambio de comentarios, de ideas. La película tiene una duración de 1 hora, ¿sí? Y bueno, a propósito de su propio peregrinaje, ella en algún modo ya empieza a andar sola, ¿no? Bueno, motivará sucesivos y próximos encuentros, ¿sí? Gracias, chiquilines, de vuelta. Diamante FM 98.7.